Hola, ¿cómo están? Yo soy Yair Quintero, docente graduado de la Cátedra de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina, y el día de hoy voy a estar conversando con ustedes un poco acerca de la relación hospedero-parásito y metiéndonos en el tema entonces de microbiota. Para comenzar a adentrarnos en el tema, necesitamos hablar primero de modelos de interacción huésped-microorganismo. Las bacterias habitan prácticamente en todo nicho ecológico ocupado por el hombre. Muchas especies bacterianas nunca interactúan con el hombre de una forma trascendente. Sin embargo, fruto de esta cohabitación, el hombre y algunas especies bacterianas pueden relacionarse para interactuar de distintas formas. Entonces tenemos que una de esas formas es la forma saprófita o los microorganismos o algunos organismos pueden vivir de forma saprófita que no se desarrollan en organismos vivos, se alimentan de desperdicios de alimentos generados por el propio organismo y cuando son bacterias, al hablar de bacterias saprófitas, las mismas son inofensivas para los humanos, pero algunas pueden ser dañinas a través de las toxinas que éstas producen y realizan procesos de descomposición en el medio ambiente. Después, cuando hablamos de microorganismos parásitos, estamos hablando de aquellos, o de organismos parásitos, mejor dicho, estamos hablando de aquellos organismos que viven en o sobre un segundo organismo al que se le llamará hospedador. Tenemos tres tipos de interacciones principales de estos organismos parásitos, como por ejemplo el comensalismo, donde el organismo se beneficia del hospedador, pero el hospedador no recibe ningún daño. Está el mutualismo, donde ambos se benefician, y después está el parasitismo propiamente dicho, en donde el organismo, el organismo parásito se beneficia, mientras que el hospedador se ve perjudicado. Entonces, en esta relación de parasitismo, si uno de los micro, de uno de los dos se ve perjudicado, en este caso el hospedador, podemos decir que hablando de bacterias, las bacterias que perjudican al hospedador son consideradas patógenas. Y aquí tenemos que hablar de una serie de conceptos para que queden claras ciertas cosas, como por ejemplo la patogenicidad, que es la capacidad para causar daño al hospedador y depende muchas veces de la condición inmunológica del paciente y de la virulencia también del microorganismo. Después entramos al concepto de virulencia, que se expresa como la dosis o el número de células que desencadenarán una respuesta inmunológica en un periodo de tiempo determinado, que puede variar bajo la influencia de factores externos y regularmente va a depender de características propias del microorganismo. Hablamos también del concepto de infección, que se refiere a cualquier situación en la que un microorganismo se desarrolla en el hospedador. Una infección no necesariamente tiene que tener signos y síntomas. Cuando tiene signos y síntomas, entonces se le conoce con el nombre de enfermedad infecciosa. Entonces decimos que la ocurrencia de una enfermedad infecciosa va a depender de los factores de virulencia del microorganismo, de la carga infectiva del mismo, de la resistencia o de la inmunología de la inmunidad del hospedero y además del ambiente. Aquí entonces nos sumergimos en el concepto de triada ecológica, donde tiene que haber un huésped susceptible, el ambiente debe estar favorable y el agente externo también debe tener ciertos factores de virulencia que permitan entonces la producción de esta enfermedad infecciosa en este huésped susceptible. Pero hablamos de factores de virulencia en general, como aquellas, ya lo mencionamos, como aquellas características propias del microorganismo que permiten o que ayudan al mismo a provocar infección. ¿Pero qué son? Son factores, como les dije, que permiten el proceso infeccioso y que este proceso infeccioso se lleva mediante adhesión, invasión, evasión de la respuesta inmune y daño del tejido. Existen diferentes factores. Por ejemplo, estos factores de virulencia son para, por ejemplo, la especie de salmonela, que tiene plásmidos, que entrega resistencia a los antibióticos, tiene cápsulas que inhiben la fagocitosis, están los flagelos que permiten su movilización en el caso de los gram negativos, está el antígeno O, esto es para salmonela, que evade respuesta inmune, las fibras que colaboran con la adhesión, los sideróforos, que permiten entonces la degradación del hierro, exotoxinas y endotoxinas y proteínas antifagocitarias, que también colaboran con el proceso de patogenicidad o el proceso de daño al hospedero. Estos son entonces factores de virulencia, son características que tiene la bacteria, el microorganismo, en este caso las bacterias, que
conllevan o que promueven el daño al hospedero. Una bacteria puede tener muchos factores de virulencia, lo que lo hace lo que la hace más patógena o con más facilidad lo que la ayuda, tiene más facilidad la bacteria para provocar daño o puede tener menos factores de virulencia, por lo que entonces hace que para la bacteria sea un poco más difícil provocar daño. No quiere decir que no lo provoque, no quiere decir que no vaya a producir enfermedad, sencillamente quiere decir que se le dificulta un poco más el producir daño. Pero para que se produzca daño, además de los factores de virulencia, como ya los mencionamos, deben haber una serie de elementos que conlleven a la producción o a la provocación de esta enfermedad, a la producción de esta enfermedad. Esto es conocido también, este proceso, este ciclo es conocido como cadena epidemiológica. ¿Está? En este proceso, entonces, comienza con un reservorio, que es el lugar donde se encuentra el agente infeccioso, donde persiste, donde se multiplica, puede ser o es considerado el hábitat de este agente infeccioso, y puede ser entonces un individuo o un objeto inanimado o un animal. Entonces, este reservorio o fuente, que puede ser homóloga o heteróloga, homóloga en el caso de si es otro individuo es considerado homóloga, o si son animales o el ambiente es considerado heterólogo, pasa a un individuo, de un individuo sano, perdón, de un individuo enfermo que puede ser portador o sintomático, hasta un huésped susceptible. ¿Está? Este mecanismo de transmisión que se utiliza puede ser de forma directa o indirecta. Directa si es de persona a persona, o indirecta si utiliza agua, fomites o alimentos contaminados. Y luego de este individuo portador, o que puede ser portador si no tiene signos y síntomas aparentes, pero porta el microorganismo, o enfermo si el mismo tiene signos y síntomas, entonces puede transmitir de forma directa o indirecta a el huésped susceptible, que es llamado huésped susceptible a todo individuo con posibilidad de enfermarse. Entonces sabemos que existen diferentes tipos de relaciones de los humanos con las bacterias. El primero que conocimos fue la relación donde el microorganismo causaba daño o perjudicaba al hospedero, pero también existe otro tipo de relación que es el mutualismo. En el mutualismo, recordemos que ambas, tanto el hospedero como el microorganismo, se benefician, ¿tá? Y este es el caso tal de la microbiota. La microbiota es la población de microorganismos que se encuentran frecuentemente sobre la superficie o dentro de cavidades abiertas de individuos sanos. Las especies constituyentes de la microbiota varían de acuerdo a las características propias del huésped e inclusive del ambiente en el que el huésped vive. Está constituida por microorganismos cuyas características fisiológicas y genéticas les permiten colonizar y multiplicarse bajo condiciones existentes en determinadas zonas, coexistir con otros microorganismos que colonizan el mismo hábitat o inhibir a microorganismos competidores. La microbiota es beneficiosa para el hospedador. Ella no causa enfermedad, se comienza a adquirir en el nacimiento, es variable de acuerdo a humedad, pH, temperatura y ambiente, contribuyen a la inmunología y la microbiota siempre se debe considerar a la hora del muestreo. Es decir, debemos considerar que existen bacterias que se encuentran en la zona de muestreo y que probablemente no estén causando la enfermedad. Existen dos tipos de microorganismos, los microorganismos patógenos y la microbiota. Siempre, no está de más decir que siempre debe existir un equilibrio en la microbiota para que la misma no cause enfermedad, porque una vez que esta sobrecrece o la población de alguna manera sobrecrece, puede ser detectada por el sistema inmunológico y llegar a producir signos y síntomas. Pero esto en condiciones normales no suele ocurrir. ¿Tá? Quien causa enfermedad habitualmente son los microorganismos patógenos. Los factores que determinan la composición de la microbiota son condiciones fisiológicas y ecológicas de cada región del cuerpo humano, porque esto permite entonces que haya se considera aquí la disponibilidad de nutrientes, el pH, los potenciales de oxidorreducción, la resistencia a sustancias locales con actividad antimicrobiana, como por ejemplo la secreción biliar, las lisosimas, y los ácidos grasos secretados por glándulas sebáceas. Además, se debe también considerar la afinidad
del microorganismo por los diferentes receptores celulares, la dieta del hospedador, la edad del hospedador, el peso, comorbilidades del hospedador y el hábitat inclusive donde este hospedador vive, porque se debe decir que, por ejemplo, en la China no tienen la misma microbiota que pueden llegar a tener en este país porque se consumen inclusive alimentos diferentes, se vive con un estado nutricional diferente, existen diferentes tipos de comorbilidades o la población tiene diferentes tipos de estilos de vida y eso entonces también determina la composición de la microbiota. Además, la microbiota está constituida por dos tipos de microorganismos. Una flora basal, que son microorganismos característicos de ese sector, son permanentes, se encuentran ahí habitualmente, formando parte de la zona, mientras que la flora transitoria puede, además de ser variable de persona a persona, ser intermitente en algunos casos porque puede llegar a incluir bacterias patógenas y una persona puede tener como flora transitoria bacterias patógenas que luego de lavarse las manos las mismas son desechadas y entonces esta flora es colonizada por otras bacterias de acuerdo al lugar donde se encuentra. Por ejemplo, si tocó una mesa, si esta mesa estaba contaminada con bacterias, se lavó las manos y fue y comió alimentos, por ejemplo, entonces ahí se tienen diferentes tipos de microorganismos de acuerdo a la situación que se esté viviendo en ese momento, por ejemplo. Además, también nos entramos al concepto de sitios estériles, que son sitios donde hasta los momentos no se han podido aislar microorganismos. Ya se sabe que el concepto de sitios estériles está como medio en desuso, porque la verdad es que se pueden, o se está estudiando la posibilidad de que se puedan conseguir microorganismos, diferentes tipos de microorganismos en un montón de lugares que antes se creían estériles. Un ejemplo de esto es la leche materna, pero ahora se sabe que hay sitios que no son estériles, sino que sencillamente no se han podido aislar los microorganismos que se encuentran en esa zona regularmente. ¿tá? Después están los sitios colonizados, que son aquellos sitios donde existe microbiota, como por ejemplo el tracto respiratorio, la cavidad oral, la piel, el intestino, el aparato urinario, el aparato reproductor. Y también se sabe que la leche materna, como les mencioné anteriormente, e inclusive la placenta, tiene microorganismos, tiene microbiota, así que también es considerada un sitio colonizado. Después, como les mencioné, existe microbiota de acuerdo a la edad inclusive del paciente, al hábitat, a los estilos de vida que él mismo tiene, al estilo de alimentación que tiene el mismo. Por ejemplo, la evolución de la microbiota intestinal en función de la edad, se sabe que un bebé de 0 a 3 años comienza a diversificarse en el estómago porque su alimentación comienza a variar, sobre todo a los 6 meses, que es cuando comienza la alimentación complementaria. Después en el adulto, la microbiota intestinal se sigue diversificando y después se estabiliza, mientras que con el paso del tiempo se va empobreciendo progresivamente. La microbiota de piel es diversa, hay una cantidad enorme de microorganismos en piel, porque existen diferentes partes que corresponden a la piel. Acuérdense que la piel es el organismo más extenso que puede existir o que existe en el ser humano. Por ejemplo, aquellos microorganismos de nariz son Staphylococcus coagulasa negativa, Streptococcus del grupo Viridans, Staphylococcus aureus en algunas ocasiones sin necesidad de causar infección. Y aquí nos metemos en el concepto de portador. El portador es aquel individuo que puede tener en su microbiota algún microorganismo potencialmente patógeno, pero que a él no le está causando signos y síntomas. Están también algunos miembros del género Haemophilus. Streptococcus pneumoniae también puede formar parte de microbiota de nariz. Después, de la piel, de otra parte de la piel, son coagulasas negativas, algunos disteroides, cándidas, etc. La microbiota de piel es la más diversa. Después está la microbiota normal de vagina, por ejemplo, que esto va variando en realidad de acuerdo al estado etario de la mujer, pero principalmente están los lactobacilos, los pectostreptococos, los difteroides, los estreptococos, clostridium, bacteroides, cándida y en algunas ocasiones Gardnerella vaginalis, que es un patógeno.
Para entrar en tema de microbiota vaginal, la composición de microbiota vaginal varía considerablemente de la niñez a la menopausia, pasando por la edad adulta. Los cambios hormonales alteran el ritmo obviamente, de nuestras vidas, pero también repercuten en la microbiota vaginal. Por ejemplo, la menstruación modifica temporalmente la diversidad de la microbiota de la vagina. También, obviamente, la microbiota está implicada en el parto y es responsable, a su vez, de la microbiota del recién nacido. Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que facilitan la adaptación del cuerpo de la madre al feto y viceversa, y también ocurren cambios en la microbiota. En las mujeres embarazadas, la microbiota vaginal es más estable, es menos rica y menos diversa, mientras que altas concentraciones de estrógeno garantizan predominio absoluto de lactobacilos. Y al llegar a la menopausia, la microbiota vaginal encuentra un nuevo equilibrio. Gracias a la producción de ácido láctico, la microbiota es favorecida por un entorno ácido y lo favorece además la producción de este entorno ácido, porque este entorno es hostil para muchos patógenos. Ciertos compuestos defensivos producidos por la microbiota, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, o bacteriocinas, atacan a bacterias, a virus y a hongos, que son considerados patógenos. La microbiota actúa como una barrera, impidiendo que estos patógenos puedan adherirse fácilmente a las paredes vaginales. La presencia de lactobacilos además acelera la renovación del epitelio, al que los patógenos podrían tratar de adherirse. Facilita también la producción de moco protector por parte del epitelio vaginal, que mantiene los patógenos a raya, y al estimular el sistema inmunitario de la mujer, la microbiota mejora su capacidad de repeler los ataques de microorganismos patógenos. Además, están dentro de las funciones de la microbiota, escudo contra microorganismos patógenos, producción de sustancias antimicrobianas, estimulación del sistema inmune, favorece, como les mencioné anteriormente, la secreción de moco, protege la integridad de las mucosas y mantiene un pH ácido que es considerado protector. Entonces, la microbiota vaginal en realidad no es diversa. Su diversidad debe ser baja y está equilibrada cuando su diversidad es baja. Está formada principalmente por lactobacilos, ¿tá? Como el Crispatus, el Gasseri, el Iners y el Jensenii. Y después también puede estar formada por flora microbiana, por algunos microorganismos del género Staphylococcus, por ejemplo. Después, la evolución de la microbiota vaginal al ritmo de las hormonas, dependiendo de la concentración hormonal, entonces van a predominar los lactobacilos. Por ejemplo, la concentración hormonal de la niña prepúber es mínima, por lo tanto va a tener una flora polimicrobiana. Lo mismo pasa en las mujeres menopáusicas, mientras que en la mujer adulta la flora es dominada por lactobacilos, que se vuelve menos dominante durante el periodo de menstruación, pero los lactobacilos son los que principalmente dominan el medio cuando la mujer está en estado de embarazo. Cuando hay alteración de esta flora microbiana o de esta microbiota en vagina, entonces se puede provocar lo que se conoce como disbiosis vaginal. La disbiosis vaginal puede ocurrir por diversos factores. Por ejemplo, por el sistema inmunitario, puede ocurrir a causa del estrés, puede ocurrir a causa del modo de vida, también por el uso de duchas vaginales, también puede conllevar a una alteración de la microbiota vaginal. ¿Qué es exactamente eso? La disbiosis vaginal es una alteración de la microbiota vaginal. Puede provocar signos y síntomas o no. Los síntomas potenciales son, puede haber sangrado inhabitual, puede haber olores inhabituales, puede haber picor, puede haber dolor vulvar, e inclusive si la mujer está embarazada, puede llegar a producir abortos espontáneos, si no se trataba como corresponde. Pero también puede ser asintomática. Bien, y por último, como les mencionaba anteriormente, la microbiota vaginal es tan importante que inclusive influye en la microbiota del recién nacido. Por ejemplo, cuando un chiquito es nacido por cesárea, puede tener menor cantidad de bacterias y el tiempo que tarda en colonizarse es una ventana de riesgo, es factor de riesgo de colonización para Clostridium, tiene menor diversidad, pero es alcanzado también por microbiota, sobre todo de la piel de la madre. Mientras que si nace por vía vaginal,
tiene más lactobacilos y más bifidobacterias, que obviamente obtienen de origen genital de la madre. Y las poblaciones de bifidobacterias son de instalación más precoz y, bueno, abundan más los firmicutes y las bifidobacterias. Esto es útil para el niño, ya que también le sirve como mecanismo de defensa. Después, de acuerdo al tipo de alimentación que tenga el nene, va a tener también diferente diversidad de la microbiota intestinal. Por ejemplo, si es alimentado con fórmula, hay mayor colonización por bacteroides, por enterobacterias y estreptococos, mientras que si es alimentado por pecho, van a predominar exclusivamente o casi de forma exclusiva bifidobacterias, lactobacillus y otras especies de lactobacillus. De acuerdo a la edad del destete, por ejemplo, si las bifidobacterias constituyen solo el 5 al 15% del total de la microbiota y al segundo año de vida, quise decir, ya van mejorando o cambiando la microbiota intestinal del niño de acuerdo a el estilo de alimentación que él mismo tenga. Bien, como digo siempre, cualquier duda está mi correo para que me escriban o también pueden hacerlo a través de la plataforma de Eleva. Para mí es un gusto evacuar sus dudas y bueno, que estén muy bien y muchas gracias por ver la clase.